Ya. Entonces, lo que vimos ayer fue tratar el método de solución de este tipo de ecuaciones, ¿ya? El método de resolución de este tipo de ecuaciones, donde este tipo de ecuaciones, la característica que tiene es que la parte derecha, ¿cierto? O sea, este de aquí, está compuesto de x y de y, donde en realidad es 3x cuadrado, que lo podemos dejar juntito, ¿cierto? Y está multiplicado por el i. ¿Ya? Es decir, hay una multiplicación y por lo tanto podemos separar lo que es x e y. Lo que vamos a hacer entonces es pasar el i dividiendo hacia acá, y lo que no se hace muy a menudo, pero en este caso sí lo vamos a hacer, es separar la diferencial. Lo que vamos a dejar el de x aquí, porque en realidad la diferencial es una división, ¿cierto? El de y aquí, y vamos a pasar el de x hacia el otro lado. Eso es como muy extraño, ¿cierto? Que nosotros pensamos y escribimos en realidad hasta el momento que el de y a de x era la variación, ¿cierto? Que, que tiene el y con respecto a x. Entonces es como un todo, ¿ya? Pero volviendo a sus orígenes, acuérdense que esto es como la variación, es decir, el límite de, de, vamos a poner, no sé qué poner, claro, de las pendientes, que acuérdense que uno podía poner el delta i partido por delta x, ¿cierto? Donde estas serían las pendientes y esta es la variación del i y esta es la variación del x. Entonces, de esta forma, ¿cómo calculamos la variación del i? Es con respecto a las coordenadas del eje y, o sea, la variación que hay aquí. Esa es delta i. Y este es un delta x. Por lo tanto, en realidad son cosas separadas. Entonces podemos pensar que en realidad este de y a de x, en realidad esto es algo y el denominador es otra cosa y se está dividiendo. El límite no sé de qué, pongamos a poner dn tiende de h tiende a 0. Ya donde el delta i es igual a i más h menos i, por ejemplo. Ya por eso es el h. Entonces, por eso lo podemos separar y entonces me va a quedar di partido por dx, o sea, la parte izquierda me queda dependiendo solo de y la parte derecha me queda dependiendo todo de x. El 3x cuadrado y el de x pasa multiplicando, va dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me queda esta ecuación. Y si uno lo quiere integrar ahora, uno lo puede hacer y colocar la integral ahí. Y entonces me queda la integral de i partido por y la integral de 3x cuadrado por dx. Y uno calcula por separado estas dos integrales porque son distintas. Esta es otra forma de hacerlo porque ayer lo hicimos así, miren. A ver, ¿dónde está el cálculo? Que también está bien, otra forma de entender. No sé si lo entendieron bien. Pero lo que hice aquí fue pasar el i hacia allá y lo integramos con respecto a x a ambos lados. Hice un cambio de variable, ¿cierto? Y entonces por eso apareció un di con respecto en vez de dx. Ya, esta forma está bien también. Y la que estamos haciendo es un poco más pragmática, pero llega al mismo resultado. ¿Ya? Lo único que hay que desaparecer de nuestros pensamientos el hecho de que esto es solo un todo, sino que se puede dividir. ¿Ya? Eso es como que esa es la gran diferencia que vamos a ver aquí. Entonces, si lo podemos separar, entonces podemos pasar el de x multiplicando al otro lado, ¿cierto? Y entonces me queda todo en función de un lado, todo en función de x al otro lado. Y entonces yo puedo integrar. Fíjense que si yo tengo la integral de di partido por i es igual a la integral de 1 partido por i, ¿cierto? Por di. Y la integral de 1 partido por i es logaritmo natural de i, ¿cierto?
más nuestra famosa c. Y por otro lado, la integral de 3x cuadrado de x sería x cubo más 3, más c. ¿Cierto? Porque me queda 3x al cubo tercio y se me van los 3 y por lo tanto me queda eso. Así que me queda un lado logaritmo natural de y más c y por el otro lado x cubo más c. Lo que también dijimos aquí, que también es otro cambio que vamos a hacer, es que logaritmo natural de y más c es igual a x cubo más c. No les bueno, en estricto rigor deberían ser constantes diferentes, ¿cierto? Porque estamos integrando en función de y, el otro estamos integrando en función de x, ¿cierto? Pero como esto es constante, lo puedo pasar hacia el otro lado, ¿cierto? Me queda menos C1, pero C2 menos C1, ¿qué cosa es? Una nueva constante, C3 por ejemplo, y entonces para no estar escribiendo C1, C2, C3, uno lo que va a escribir es así. Todo lo que es constante se agrupa en una sola constante. Eso. ¿Ya? Y entonces ahí uno ya empieza a analizar. La idea es tratar de encontrar cuánto vale el I de X. Así que ahí lo tenemos que despejar y encontrar el valor que queremos. También lo que vimos ayer es que aunque tengamos la solución general, ¿cierto? Esta es la solución general de la ecuación diferencial. Muchas veces queremos soluciones particulares, ¿ya? Es decir, una solución que cumpla cierta condición. Y eso va a estar dado, bueno, ahí está, ¿cierto? Esa es la condición. Eso se llama condición inicial del problema. Y lo que va a transformar es que en realidad el problema se va a traducir o se va a querer resolver un problema de esta forma, donde aparece una ecuación diferencial y también va a aparecer una ecuación no, Giovanni, el valor absoluto a veces es bien importante, así que hay que considerarlo siempre. En este caso, como la condición inicial es positiva, ¿cierto? Ahí va a desaparecer el valor absoluto. Pero si hubiera sido si hubiera sido negativo, por ejemplo, ahí hay que colocarlo el valor absoluto y analizar lo que pasa. Ya. Entonces, ahora voy a querer encontrar esta solución. Este es el PV, el problema de valor inicial. Y este sistema uno tiene una única solución. Vamos a ver la diferencia de que este tiene una única solución, es decir, no va a aparecer el C. En cambio, si resuelvo solo la ecuación diferencial, sí me va a aparecer una constante C, que es la que encontramos antes. Bueno, y eso es lo que hicimos ayer. Y hablamos también de los estados estacionarios, ¿cierto? Donde el estado estacionario es cuando lo súper importante para poder encontrar las soluciones. Fíjense que si yo tengo una ecuación de esta forma, ¿qué es lo que dijimos en general? Entonces lo que vamos a hacer, el procedimiento para encontrar es I' partido por H de I, ¿cierto? Es igual, bueno, I' va a ser ahora D de I, ¿cierto? Es igual a G de X por Dx. Entonces me queda todo en función de Y, todo en función de X y resuelvo. Pero ¿qué es lo principal aquí? Es que necesito que esto sea distinto de 0, ¿cierto? Porque si no, no voy a poder dividir. Pero en algunos casos puede ser de que para ciertos valores del Y esto se haga 0. Quiere decir que su derivada es 0, ¿ya? Pero entonces no hay problema en ese sentido, pero no podemos hacer este paso. Por lo tanto, en esos casos vamos a hablar de solución estacionaria y va a ser cuando el I sea 0. O sea, el valor que haga que H de I sea 0. Entonces, para esto también voy a tener soluciones, que esas son las soluciones estacionarias, y están separadas de las otras soluciones que vamos a poder encontrar. Como por ejemplo aquí, en el caso nosotros anterior, tengo
HDI es igual a I, así que el I es 0. Es una solución, es un estado estacionario para la DDA. ¿Ya? Y entonces tengo este como solución y además tengo que I de X es igual a C por la exponencial de XQ. ¿Ya? Donde se pertenece a la red. Esas son las soluciones. El estado estacionario y esta es la solución general cuando el I es distinto de 0. Esas son todas las soluciones y además siempre tenemos que encontrar el dominio de definición o el intervalo que define la solución y la ecuación diferencial. Bueno, eso fue un pequeño resumen de lo de ayer. Y hoy día lo que vamos a hacer es encontrar, bueno, aquí el título está mal, vamos a encontrar otro tipo de soluciones, ¿ya? Otro tipo de ecuaciones de primer orden. Por ejemplo, ahora supongamos que la ecuación de primer orden, esta es una ecuación de primer orden porque para que sea de primer orden quiere decir de que el orden de la derivada es solo uno. Es decir, una ecuación de segundo orden quiere decir que tiene que haber un I2', ¿ya? El orden de la ecuación diferencial es el grado de la derivada. En este caso, aparece una sola derivada, ¿cierto? La primera, y por lo tanto es una ecuación de primer orden. Fíjense que este tipo de ecuaciones es diferente a la anterior porque antes teníamos que I' es igual a, habíamos puesto G y H. G de X por H de Y, ¿cierto? Ese era el tipo. Y si lo queremos escribir así, podría ser I' más G de X por H de Y, ¿cierto? Es igual a 0. Es decir, en el caso anterior no hay nada que dependa solo de X. Entonces este es un poquito más general, porque voy a tener I', ¿cierto? Que es igual que este. Voy a tener una función que depende de X, pero ahora no voy a tener cualquier función de H, sino solo I. Esa es una restricción, pero una generalización es que en vez de 0, ahora tengo una función que dependa solo de X. Así que este es otro tipo de ecuaciones de primer orden. Para este tipo de ecuaciones de primer orden, vamos a querer encontrar las soluciones. Bueno, fíjense que aquí dice, notar que esta ecuación cae dentro de la categoría anterior. Bueno, si pensamos ahora que f es una función que depende de x e y, entonces f sería así, ¿cierto? Acuérdense que cuando lo colocamos en la forma más general, entonces f sería así. Después la restringimos a que f sea de esa forma y encontramos solución. Ahora no es así, así que no cae dentro de lo como lo hicimos anteriormente. Vamos a decir que es lineal cuando la función q es idénticamente 0, por lo que la ecuación va a tomar esta forma. Ya, y fíjense que aquí sí cae como en la anterior. Ahora, si I1 y 2 son soluciones de la ecuación, podemos tener, acuérdense que para esta ecuación, en general, como no tiene problema de valor inicial, podemos encontrar más de una solución. Acuérdense que ese C puede ir variando y por lo tanto pueden tener más de una solución. Entonces voy a considerar dos soluciones. Si tengo dos soluciones de la ecuación, entonces para todos los valores reales, alfa y beta, alfa y 1 más beta y 2 también resuelve la ecuación. Es decir, si yo tengo dos soluciones de la ecuación, puedo encontrar una tercera como una combinación lineal de ellas. Entonces, esta propiedad nos indica que el conjunto de solución de la ecuación es un espacio vectorial no vacío. Pues la ecuación admite como solución a la función constante igual a 0, es decir, un estado estacionario. Ya entonces fíjense que aquí como tengo que I1 y 2 son soluciones de la ecuación y esta
tengo una combinación lineal, entonces puedo pensar que estos dos son elementos de la base del conjunto de solución y por lo tanto sus combinaciones lineales también van a ser soluciones de la ecuación diferencial. Por lo tanto, habla de que es un espacio vectorial. ¿Y por qué no es vacío? Bueno, no va a ser vacío porque acuérdense de que dijimos que para este tipo de ecuaciones iba a ser de la forma anterior, ¿cierto? Y por lo tanto se puede hacer por separación de variables y me queda y' es igual a i menos p de x, siempre y cuando el i sea distinto de 0. Es decir, el i de x igual a 0 es un estado estacionario. Así que esta también es solución. ¿Ya? Entonces, ya tenemos, sin resolver, ya tenemos una solución. Si tenemos esta solución, entonces el espacio vectorial no vacío. Encontramos una. Entonces, siempre para este tipo de ecuaciones voy a tener un espacio vectorial de soluciones no vacío. Eso es lo que está diciendo. La ecuación de esta forma se va a decir lineal homogénea, ¿ya? Este tipo de ecuaciones corresponde a una ecuación de variables separables. Y lo podemos resolver como lo habíamos resuelto antes, ¿ya? Pero en el caso del no homogéneo, es decir, cuando lo generalizamos un poquito más, encontramos que la parte derecha sea distinta de 0. Q es no nulo. Entonces, en un contexto general, el método de separación de variables no puede aplicar en este caso, porque para los casos de la ecuación lineal no homogénea. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo resuelvo este tipo de ecuaciones? Bueno, una forma de resolución, aquí tiene mucho detalle, así que los vamos a saltar un poquito. Pero sí lo que tenemos que pensar es algo así. ¿Qué pasa con la derivada de una multiplicación de funciones? La multiplicación de funciones va a ser la derivada de la primera por la segunda sin derivar, ¿cierto? Más la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿cierto? Entonces, la idea es tratar de encontrar algo parecido a esto para nuestra ecuación, porque fíjense que yo tengo i' más p por i. Entonces tengo la función derivado, tengo la función sin derivar, y puedo pensar que esta es la función derivada, y entonces me falta esto, que sería más o menos como la integral de p de x, ¿cierto? Porque esta está derivada y entonces yo quiero encontrar la misma función sin derivar. Ahora, ¿cómo voy a encontrar esa función? Esa es la gran pregunta. Entonces, la idea es modificar un poco la ecuación lineal, una homogénea, de manera de formar este tipo de derivada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, fíjense que si yo multiplico la ecuación toda por un cierto h, ¿cierto? Voy a ver qué pasa con mi estructura en este caso. Ahora, tengo algo aquí. Porque acuérdense de que este asterisco, yo dije que era más o menos eso, pero en el caso de la ecuación, este asterisco es 1. Porque no hay nada, ¿ya? O sea, no, es y' solamente, entonces está multiplicado por 1. Y si 1 es igual a la integral, entonces P debería ser como X, y no siempre es X, ¿cierto? Es como muy restrictivo. Entonces, si yo multiplico por un cierto h, ya le estoy dando un valor distinto a 1 aquí. Eso es lo importante. ¿Ya? Pero para que esté equilibrado no puedo multiplicar por h aquí solamente, ¿cierto? Entonces los multiplico a todos. Si los multiplico a todos me queda este tipo de ecuación.
Por lo tanto, yo tengo que mostrar, para que esté todo bien, ¿cierto? Claro, la idea es que h sea distinto de 1. Muy bien, Javier. Sí, para que funcione más o menos lo que queremos hacer. Porque si fuera h igual a 1 es muy, muy restrictivo. Porque el p en este caso no siempre es x, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer para que funcione y que me dé esta derivada, ¿cierto? Quiero que mi función h, o sea, la derivada de h, sea igual a esto. La derivada es esto. Entonces, para que cumpla, que es la derivada de esto, yo voy a mostrar que h' es igual a h por p de x. ¿Se entiende? Quiero que se cumpla lo que está aquí arriba. ¿Cierto? Entonces tengo aquí h, tengo h, pero si h es igual a g y g' igual a h, p, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? De estos conectivos lógicos que puede salir. Si h es igual a g, entonces h', ¿cierto? Tiene que ser igual a hp, ¿cierto? Y eso es lo que yo voy a querer mostrar aquí, que h es igual a hp. Bueno, y es una ecuación de variables separables para la incógnita h. Claro, ahora puedo encontrar, fíjense que ahora me queda una ecuación de variables separables. Así que voy a hacer h' partido por h es igual a p de x. Ah, pero h' dijimos que era de h y aquí es de x. Entonces, esto es el logaritmo natural de h es igual a la integral de p de x, ¿cierto? Y entonces el valor de h es aplicar la exponencial y me queda la exponencial de la integral de p de x de x. Entonces así yo puedo encontrar para los valores de h positivos, puedo encontrar que h de x es igual a la exponencial de la integral de p de x de x. Si h es esta de aquí, esta h cumple la condición que es lo que yo quiero. Así que si yo encontré, esta h se llama factor integrante. Ya entonces por eso el h va a ser exponencial de la integral de p de x. Y entonces p en este caso, como lo estamos haciendo en general, no sé cuánto vale, pero en los casos de resolver una ecuación diferencia en particular, yo voy a saber cuánto vale h y puedo encontrar cuánto vale p y por lo tanto puedo encontrar cuánto vale h. Como les decía entonces, h se llama factor integrante. Ah, yo necesito solo un h, así que cuando yo integre no le voy a colocar más c, ¿ya? Por la integral. Porque necesito solo un h que cumpla. Así que puedo pensar que ese c sea igual a 0. Entonces, ahora me va a quedar el h, acuérdense que es h por i', h por p y h por q. El h ya lo encontramos y que lo podemos reemplazar. Lo importante de este h de esta forma es que se va a traducir esta ecuación a esa de aquí. Porque fíjense, miren, si yo voy a derivar esta multiplicación, me queda la derivada de la exponencial es la misma. Es la exponencial de la integral de p de x, ¿cierto? Pero me falta algo ahí, ¿no? Está mal escrito, así que lo vamos a escribir. Es la exponencial. La derivada de la integral es la misma, ¿cierto?
por la derivada de lo de dentro, ¿cierto? Que sería lo de arriba en este caso. Pero la derivada de la integral es p de x por y, más la exponencial de la integral de p de x por la derivada de y. Entonces, si se fijan, bueno, está al revés, ¿cierto? Pero es exactamente lo mismo que está aquí arriba. Entonces, fíjense que esto de aquí es la derivada del producto de la exponencial por y. Y este otro caso, bueno, lo dejo exactamente igual. Lo entretenido de esto es que como esto es la derivada, entonces puedo integrar, ¿cierto? La integral de la derivada es la misma función. Y esto de aquí lo voy a integrar. Me queda de esa forma. Y luego, despejando el valor de y, me queda 1 partido por la exponencial de la integral de p de x por la integral de la exponencial de la integral de p de x por q de x más c. Y esa es mi función, esa es la solución. Por el momento lo ven medio grande, feo, no sé qué, ¿cierto? Pero lo importante es que yo sé cuánto vale P, yo sé cuánto vale Q, así que yo puedo resolver y encontrar la solución de mi ecuación diferencial. Bueno, ¿qué tiene en particular, ¿cierto? Este tipo de resolución. Bueno, se hace evidente que el apelativo factor integrante para H, ¿por qué se escribe así? Bueno, porque es un factor que va a multiplicar toda la ecuación y es integrante porque permite completar la fórmula del producto que permite despejar la incógnita mediante la integración. Así que por eso se llama factor integrante. Bueno, y despejando en la última expresión obtenemos esta fórmula. Fíjense que esta solución es la misma que tengo aquí, pero fíjense que si yo multiplico eso por esto, ¿cierto? Me queda algo y después si multiplico por C, entonces también me va a quedar una suma. Si me queda C por la exponencial de menos la integral, porque acuérdense que está en la división, y aquí me queda la exponencial por la integral. Así que esta formulita es la misma que escribí anteriormente. Ya, unas observaciones, fíjense que como nosotros tenemos ahora este tipo de solución, entonces podemos analizar qué pasa con cada una de ellas como que hay una suma. Entonces, me dicen lo primero, esta parte de aquí, c por la exponencial de menos la integral de p de x, dice la función que acompaña la constante indeterminada c, es decir, esta, es siempre solución de la ecuación lineal homogénea. Acuérdense que la parte homogénea era de tipo exponencial la solución. Y bueno, aquí se verifica que en realidad esta siempre va a ser solución de la lineal homogénea. Y esta parte, que es la otra, ¿cierto? Es por sí sola solución de la ecuación lineal no homogénea. La que denominamos una solución particular porque fíjense que no tiene C. Es solamente un valor. Por lo tanto, la solución general de la ecuación lineal homogénea consta de dos partes, una ecuación homogénea que está multiplicada por una constante indeterminada y una solución particular. Ya es solo para una observación para que vean cómo se pueden encontrar las soluciones. Bueno, veamos este ejemplo entonces. Encuentre la solución general y es igual a y de x de la ecuación y' más x a la menos 1 de y es igual a 1. Entonces, fíjense que esta es una ecuación lineal no homogénea porque el 1 es distinto de 0, ¿cierto? Por lo tanto, sería bueno encontrar el factor integrante. Acuérdense, para encontrar el factor integrante necesito
Ya, voy a hacer muy más lento. ¿Quiere que repita algo más o solo más lento? Ya, bueno, vamos a reducir. Vamos a dar un resumen. Ya, entonces lo que estamos haciendo nosotros es tomar este tipo de ecuaciones que no es exactamente el tipo de ecuación de primer orden que habíamos visto en la clase pasada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una parte no homogénea, es decir, una parte que solo depende de x y no depende de y. Para este tipo de ecuaciones, nosotros vamos a querer encontrar un tipo de solución y vamos a pensar en la multiplicación, ¿cierto?, de dos funciones. Bueno, esta es una forma que da la explicación de poder encontrar el factor integrante, pero uno puede llegar y decir en realidad de que si multiplicamos toda la ecuación diferencial por este h, que es el factor integrante, vamos a encontrar la solución. Eso es como lo primordial. ¿Ya? ¿Qué hace este factor integrante? Vamos a multiplicar, acuérdense que la ecuación es y' más p de i igual a q, ¿cierto? Y entonces vamos a multiplicar toda esta ecuación por h, entonces me queda h por i', lo vamos a sacar nosotros, se saca el factor, a veces se da, pero la gran mayoría lo tenemos que sacar. ¿Y cómo lo sacamos? Fíjense que esa es la formulita. El p, acuérdense que la ecuación es y' más p de i es igual a q. Entonces el p es ese de ahí, exactamente ese. Entonces yo solo lo reemplazo y encuentro cuánto vale el factor integrante. Entonces no es tan difícil de encontrar. Bueno, dependiendo cuánto vale p, ¿cierto? Aquí me falta un h. Entonces si lo multiplico por h, toda la ecuación, ¿cierto? Como encontré que va la exponencial de la integral de p de x, me queda de esta forma. Y por lo tanto la ecuación diferencial me queda traducida así. Es decir, si yo voy a integrar esta ecuación diferencial, me va a quedar lo que está aquí, ¿cierto? Voy a integrar la derivada, me queda eso, ¿cierto? Y este otro lado debo integrar nuevamente y me queda lo de acá. Despejando el valor de i, es decir, pasando esto, dividiendo hacia el otro lado, me queda la solución que encontré aquí. Una forma de escribirlo es así, o la otra forma es como yo le estaba mostrando acá, ¿ya? Lo interesante de esta forma, que lo que dice en la diapositiva que viene, es que esta siempre es la solución general de la homogénea. Profe, ¿me podría explicar una cosita de la diapositiva anterior? Ya, al tiro, dígame. Lo que escribió en azul, en la segundo, como en el segundo párrafo. Aquí, Exacto, eso. Eso no lo entendí muy bien. ¿Lo podría repetir como para entenderlo? claro, sí. Fíjense que aquí yo tengo una multiplicación, ¿cierto? Y entonces la derivada de la multiplicación es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Qué cosa es la derivada del primero? Tengo la derivada del exponencial. La derivada del exponencial es la misma exponencial, ¿cierto? Pero es regla de la cadena. Entonces, por lo que está dentro de la exponencial, la derivada de la integral de p es p, ¿cierto? Entonces me queda exponencial. Es como si fuera así, mira, exponencial de 3x, por ejemplo. Yo quiero derivar eso. Entonces, esto es la derivada de 3x, ¿cierto? Por la derivada de lo que está dentro, que sería 3, ¿cierto? Esa es la derivada de la exponencial de 3x. Entonces ahora la derivada de la exponencial, que es la misma, por la derivada de lo que está aquí, ¿cierto?
pero la derivada de la integral sería la misma función. Entonces me queda por p de x por y, que es la segunda parte sin derivar, más la primera, ¿cierto? Sin derivar por la derivada del segundo derivado. Entonces está la derivada del producto de estas dos funciones. Lo interesante es que exactamente esto es lo mismo que tengo aquí, que es la ecuación diferencial. O sea, este cálculo verifica que exactamente esto es la derivada de esas dos funciones. Ah, ya, profe. Gracias. Ya. Entonces, como es la derivada de esas dos funciones, la puedo escribir así y por lo tanto se puede reducir, ¿cierto? De esta forma y entonces ahora yo integrando me queda esto aquí, entonces estoy casi despejando el valor de y. ¿Cómo despejo el valor de y? Dividiendo la exponencial, ¿cierto? Pasando hacia el otro lado, dividiendo la exponencial. Entonces me queda esa la solución. Entonces, ¿es esa la solución o esta de aquí que es exactamente la misma, solamente que multipliqué a ambos lados la división de la exponencial, por eso exponencial de menos la integral? Y me doy cuenta que esta parte es la solución general de la homogénea y esta es una solución particular de la no homogénea. Así que, homogénea. Así que una solución, la solución general de la ecuación de primer orden no homogénea se descompone así, con la solución general de la homogénea y una solución particular de la no homogénea. Ya, eso es lo que dice en esa. Y bueno, ahora vamos a tratar de hacer el ejemplo para poder entender todo lo que hicimos en forma general en este contexto particular. Entonces, acuérdense que y' más p de x por y es igual a q de x, es nuestro tipo de ecuación que queremos resolver, y el factor integrante, el h, era igual a la exponencial de la integral de p de x. ¿Ya? Entonces, tenemos que analizar qué cosa es p de x. En este caso, p de x es el que acompaña el y, sería x a la menos 1, o si quieren, 1 partido por x. ¿Y cuánto vale q de x? Es la parte que está al otro lado, ¿cierto? Que en este caso sería 1. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, lo primero que tenemos que encontrar es el factor integrante. Entonces me queda la exponencial de la integral de p de x, que es 1 partido por x. ¿Cuánto vale esa integral? Logaritmo natural, ¿o no? Logaritmo natural Y se cancela con el... con la exponencial, ¿cierto? Entonces Sí. me queda x. Entonces el factor integrante ya no es tan extraño, es solamente x. ¿Qué es lo que tengo que hacer con este factor integrante? Tengo que multiplicarlo a toda la ecuación. Entonces voy a multiplicar x por y' más x por x a la menos 1 por y es igual a x. Es decir, esto me queda x por y' más y es igual a x. Y si yo no tengo mal mis cálculos, esto es exactamente x por y' igual a x. ¿Cierto? Eso es lo que dijimos, que esta parte iba a ser la multiplicación de dos funciones, de h y de y. Bueno, verifiquemos, solamente esto no se hace, pero como estamos aprendiendo, sería bueno verificar. Fíjense, si yo derivo esto, voy a escribirlo con Sería la primera, eso, la primera derivada, y me da ¿cuánto? Ayúdeme, Diego. sería la primera derivada x por y' y
más y. O sea, porque después el X es constante, ¿no? O Exacto. sea, Se da cuenta que es de inmediato que son iguales, ¿cierto? sí. Entonces me queda eso. Bueno, entonces ahora yo voy a integrar aquí, ¿cierto? Vamos al verde. Yo voy a integrar y entonces me queda xy es igual a la integral de x de x. Entonces esto es igual a x cuadrado medios más c. Entonces mi solución va a ser y x por y es igual a x cuadrado medios más c, ¿cierto? Es decir que y de x es igual a 1 partido por x cuadrado medios más c, que en este caso sería x medios más c partido por x. Y si lo queremos escribir como antes, podemos escribirlo c por 1 partido por x más x medios. Entonces, tenemos la solución de la homogénea, que sería esa, ¿cierto? Esa es la solución general de la homogénea. Y esta en la solución particular de la no homogénea. Bueno, y en este caso sería así. ¿Dudas, consultas? Profe, ¿podría explicar de nuevo el ejercicio? Ya. Entonces, tengo esta es la ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que analizar, ¿cierto? Si es del tipo que estamos conociendo, ¿cierto? Entonces necesito saber cuánto vale el P y cuánto vale el Q. En este caso el P vale 1 partido por X o X elevado a menos 1, ¿cierto? Y el Q es 1. Con esta información es solo reemplazar en nuestra formulita del factor integrante, que va a ser el h de x, va a ser la exponencial de la integral de p, que p es 1 partido por x de x. Cálculo esa integral, es logaritmo natural de x, ¿cierto? Y el exponencial y el logaritmo son funciones inversas, por lo tanto me queda x. Así que esto de aquí es el factor integrante que encontramos para poder resolver la ecuación diferencial. ¿Qué hacemos con el factor integrante? Lo multiplicamos a toda la ecuación, x, x y x. Si se multiplica por toda la ecuación se transforma así. ¿Para qué hacemos eso? Para que la parte izquierda, ¿cierto?, se convierta en x por y derivado. Ya, exactamente es eso lo que me queda, ¿cierto? Profe, en ese Si momento está es derivando, en ese momento deriva con respecto a X. a x, sí, con respecto a x. Y entonces voy a derivar también con respecto a x. Y entonces la derivada, la integral de la derivada es la misma función por un lado. Y por el otro lado me queda la integral de x de x. Resuelvo esa integral, me queda x cuadrado más c, ¿cierto? Y entonces despejo el valor de y pasando el x hacia el otro lado. Si paso el x hacia el otro lado, la solución me queda así o escrita así para tener los órdenes de la solución general y la solución particular. ¿Dudas? ¿Está bien ahora? ¿Todo bien? Ok. Bueno, aquí está escrito más ordenadamente, pero son los mismos pasos.
Bueno, el problema de valor inicial. El problema de valor inicial está asociado al caso anterior, ¿cierto? Pero acuérdense que dijimos que el problema de valor me pregunta José, siempre se dejaba el C primero, ¿verdad? Sí, se puede dejar el C primero o en segundo lugar, no importa, pero tienes que identificar cuál es la solución particular y cuál es la solución general de la no homogénea y de la homogénea. Bueno, mandaré el Power con mis anotaciones. Ya, entonces, ahora tengo la ecuación que teníamos antes, ¿cierto? Y vamos a considerar una ecuación, una condición inicial. Entonces, podemos actuar de dos maneras. Una, vamos a considerar la solución general encontrada en el ejemplo anterior, ¿cierto? Y entonces vamos a aplicar la condición inicial para obtener el valor de la constante indeterminada. Es decir, todo el trabajo que hicimos antes lo vamos a reciclar, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es poder encontrar la condición inicial con respecto a la solución ya dada. O podemos hacer otra cosa. Usaremos el método del factor integrante para encontrar la solución general de la EDO ejecutando una integración definida que involucre a la condición inicial. Entonces podemos hacer todo el caso de nuevo, pero en vez de aquí integrar indefinidamente, podemos integrar definidamente usando la condición inicial. Entonces podemos hacer todo el procedimiento nuevamente, pero el resultado final no va a ser una solución general, sino va a ser una solución en particular, ¿cierto? Porque tengo una integral definida, así que ya no tengo C. Entonces, si tenemos un problema de valor inicial, lo podemos hacer de esas dos formas y debería ser lo mismo. Así que no es que se tengan que hacer las dos siempre. No pueden elegir una para poder encontrar la solución. Entonces, en el primer caso, si considero que y es igual a x sub 0 en el ejemplo, fíjense, acuérdense que la solución era esa. Vamos a cortar de aquí, que está más bonito escrito. Y la vamos a escribir acá. Entonces, esta es la solución, ¿ya? Esa es la solución general. Ahora, si yo tomo la condición inicial, ¿cierto? Entonces, al x le voy a poner un x sub 0, un x sub 0 y un x sub 0. Y la condición dice que todo esto es igual a un y sub 0. Que eso es lo que está escrito acá. Le puse el valor de x sub 0, lo reemplacé en x sub 0, y el valor de y de x sub 0 lo reemplacé por y sub 0. De esta forma uno puede despejar, ya son valores fijos, y puedo despejar el valor de c. Como aquí todavía, aunque son valores fijos, son no están determinados exactamente, ¿cierto? Tengo que tengo aquí? Tengo que y sub 0 es igual a c partido por x sub 0 más x sub 0 medios. ¿Cierto? Entonces voy a pasar restando, me queda y sub 0 menos x sub 0 medios, es igual a c sub 0 x sub 0, ¿cierto? Y entonces paso multiplicando el x sub 0, me queda y sub 0 menos x sub 0 medios, es igual a c sub 0, que es exactamente lo que está aquí. Y entonces, si yo tengo el valor de c, lo reemplazo en la ecuación. Lo reemplazo en la ecuación, ¿cierto? Y me queda la solución del problema de valor inicial, porque ya no tengo c. Esto es un valor fijo. Así que esta es una solución. Y ahí encontré la solución
final del problema del valor inicial. Por ejemplo, podemos hacerlo aquí al lado. Supongamos que, no sé, y de 1 sea igual a 1. Y de 1 sea igual a 1. Entonces supongamos que tenemos este problema y prima más x a la menos 1 por y es igual a 1. Entonces este es el problema valor inicial. Entonces lo que hicimos fue tomar la solución, ¿cierto? Y de x es igual a c por x a la menos 1 más 1/2 de x. Y ahora lo voy a reemplazar en el problema valor inicial. Entonces me va a quedar 1 es igual a y de 1. Entonces lo reemplazo en 1. Me queda c por 1 a la menos 1 que es 1 más 1/2 por 1, ¿cierto? Entonces 1 es igual a c más 1/2. Entonces 1 menos 1/2 es igual a c. Y entonces esto es igual a 1/2. Entonces la solución particular de este problema de valor inicial va a ser c vale 1/2 por x elevado a menos 1 más 1/2 por x. Si quieren lo podemos escribir así, 1/2 por 1 partido por x más x. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Esa es una forma de resolver. La otra forma es, dice que estamos aquí, ¿ya? O sea, nosotros vamos a hacerlo en el caso particular que tenemos. Dijimos que y de 1 era igual a 1. Ya, entonces quiere decir que x sub 0 es igual a 1 y el y sub 0 es igual a 1, ¿cierto? Eso quiere decir esa condición. Entonces, haciendo el factor integrante, que era x, ¿cierto? Tengo que y por x, o x por y que teníamos, es igual a x. Y entonces ahora vamos a integrar entre x sub 0 y x. Ya, de y por x prima de x. Perdón. Si integro con respecto a x, tengo que cambiar la variable. U es igual a la integral de x0 y x de u de u. Ya son integrales definidas ahora. Y como estoy haciendo el límite de integración con respecto a x, entonces el de adentro debe cambiar. El nombre solamente. Bueno, la integral de la derivada es en realidad, cuando es integral definida por el teorema fundamental, es evaluar, ¿cierto?, la función en los extremos. Entonces me queda y de x menos y de x0. Bueno, y de x, el y evaluado en x0 también, así que me queda y sub 0. Y esto es igual a la integral de u, que es u cuadrado medios, entre x0 y x. Bueno, acuérdense que x0 es 1, así que me va a quedar y x menos 1 por 1 es igual a u cuadrado medios entre 1 y x. Me queda y x menos 1 es igual a... ¿Qué pasó con el u? Acuérdate que el teorema fundamental del cálculo me dice que la integral entre a y b de a de x, de f de x, a de x, ¿cierto? Eso es igual a
f de b menos f de a, ¿cierto? Ahora, si yo le pongo, en vez de b, le pongo una variable, bueno, si le pongo x aquí, ¿cierto? Lo que se dice es que no puedo tener un límite con una variable y la derivada con otra. Entonces, por eso le pusimos le cambiamos a u. Entonces le pongo la derivada de u, de u, de u. Se estoy integrando y derivando con respecto a la misma variable, pero los límites de integración tienen que ser igual. Entonces son los extremos, x y a, f de x y f de a. Entonces, ¿qué le pasó a u? Fue de que por el teorema fundamental del cálculo, quiere decir de que esto es igual a la función, que es esta, evaluadas en los extremos. Entonces tengo que evaluar ya en x, entonces me queda y de x por x, ¿cierto? Menos, y evaluarlo en x0 sería y sub 0 por x sub 0. Y acá esto es x cuadrado medios menos, y si lo evalúo en 1 me queda 1 medio. Entonces, y de x es igual a x medios. X cuadrado medio menos 1 medio más 1, ¿cierto? Y esto es x cuadrado medio más 1 medio. Entonces, uy, mi recta. Entonces, y es igual a, voy a dividir por x, 1 partido por x x cuadrado medios más 1 medio. Y entonces, y es igual a x medios más 1 medio x. Y si quieren, lo podemos escribir que y de x es igual a 1 medio por x más 1 partido por x. Entonces, si se fijan, antes teníamos ese resultado, ¿cierto? Y ahora nos dio este otro. O sea, el mismo. Eso. Entonces, para un problema de valor inicial, lo que estoy diciendo para un problema de valor inicial es, el primer paso, podemos resolver la ecuación en general, resolver la ecuación, aquí está la solución en general, y después evaluarlo en la condición inicial y me da el resultado. O también, si quieren, antes de resolver la ecuación, ¿cierto? Encontrar el factor integrante, y cuando vamos a integrar, la integral que hacemos es una integral definida sobre la condición inicial y x. Si lo integramos definidamente, aparece de inmediato la solución de la particular del problema de valor inicial. Esas son dos formas de resolver un problema de valor inicial. ¿Dudas, consultas? Yo creo que en el U virtual voy a poner los videos. Ya, hoy día me dijeron que iban a tener acceso ustedes a luz virtual. Eso dijeron de el encargado de luz virtual que los iba a cargar. Sí. Ah, sí, aparece. Ah, A mí no me aparecía. ¿no? A mí tampoco. Ya, entonces tienen que esperar porque hoy día debería salir. El correo del coordinador es erwin.top. Profe, y ahí también va a ir subiendo los PDF, esto que está Sí, ahí usted también, editando, ¿cierto? sí, ahí también los voy a subir. Ya, profesor, muchas gracias. Ya. Ah, ¿en serio?
No, debe ser el otro. Es que va a haber solo uno virtual para todos los cursos. Y seguramente voy a revisar eso. A lo mejor les cargaron por sección. Mm. Sí, lo están armando hoy día. Me dijeron que hoy día lo iban a armar. Me pidieron el correo del coordinador. Pero no lo molesten. ¿Por qué quieren molestar al coordinador? Sí, eso voy a subir. Lo que estoy escribiendo y... por si acaso. Ya. Bueno, molesten a la coordinadora alterna que soy yo. Ya. Por si acaso también. Así que cualquier duda, consulta, me consultan a mí también. No hay problema. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Mañana vamos a hacer ejercicios, así que si tienen algún ejercicio ya visto por ahí, lo podemos hacer, o si no, si lo hacemos, le entrego yo los ejercicios, ¿ya? Entonces sería bueno que haya interacción, así que traten de traer algún ejercicio, alguna duda que tengan. Ya, profe. Ya, nos vemos, que estén bien. Chao, profe, que esté muy bien. Profe, cuídese, muy Profe, bien. gracias. Chao. Ya, chau.